Vamos en el tema, estamos en el tema de control de plagas y enfermedades, o sea, prácticamente hoy lo terminamos. Y posteriormente sería ver plantas benéficas, usos de los cultivos y consejos básicos para el cuidado de la huerta. Yo aquí quería hacer como Ujú. hincapié con ustedes porque recuerdan que yo les dije que les quería meter temas extras que me Sí. parecían importantes para ustedes para que, pues, posterior a estas clases, ustedes ya sean expertos en huertos. Entonces, me parece que alguien me pidió que viéramos el tema de cómo hacer injertos. Otra persona me pidió cómo germinar correctamente las semillas, que también es algo muy importante que sí lo vamos a ver. Y en el tema 7 de usos de los cultivos, yo ahí quiero meterles el tema de asociación de cultivos en el huerto. ¿A qué quiero decir con esto? Recuerdan que también en clases anteriores veíamos que el uso de monocultivos, es decir, una sola planta en un solo cultivo, era malo. Ujú. Y que Sí. yo mencionaba que incorporar diferentes especies de plantas en sus huertos, o sea, hacer policultivos, era muchísimo más beneficioso que una sola planta. En este tema precisamente quiero explicarles el porqué, el fundamento científico para que lo entiendan y también decirles ejemplos, por ejemplo, de qué planta va mejor con qué otra planta y así, o sea, como las relaciones simbióticas más genéricas y más importantes que ustedes pueden tener en su huerto para que tengan el huerto sano. Porque recuerden que en este tema de control de plagas, vimos que tener plagas, tener enfermedades en nuestras plantas es indicativo de que estamos haciendo las cosas mal. Porque recordemos que en un medio silvestre sí existen las enfermedades y las plagas, pero siempre hay depredadores y mecanismos que las plantas usan para defenderse. Entonces, al estar aisladas en un espacio urbano, es más fácil que sean atacadas por enfermedades que sean atacadas por plagas. Entonces, ese tema me parece fundamental para que ustedes comprendan un poquito mejor de qué plantas pueden combinar con otro tipo de plantas. Porque también recordemos que hay plantas que pueden hacer que tienen una planta de jitomate y tienen una planta, por ejemplo, una arbustiva a un lado. Puede que ustedes sin darse cuenta, su jitomate no esté creciendo y no se den cuenta por qué, pero es porque su arbusto le está robando los nutrientes al jitomate. Entonces también hay que tener cuidado con qué plantas sí podemos plantar junto a hortalizas, junto a aromáticas, junto a flores, porque pueden caer en el error, por ejemplo, nuevamente, de que creen que están siendo atacadas o que están siendo, que les faltan nutrientes. Pero pues al final de cuentas es muy importante el tema de qué se puede plantar con qué. Entonces aquí la pregunta es, ¿quieren que incorporemos otros temas que a ustedes les llame la atención, que quieran determinar? Aquí yo tengo anotados 3 temas extras. ¿Quieren que veamos? Por ejemplo, podríamos hablar sobre insectos polinizadores, podríamos hablar sobre la reproducción de las plantas. A mí en lo personal me interesa cómo germinar semillas porque de todas las que he puesto ninguna me ha funcionado. Sí, ese tema sí lo tengo anotado, no se preocupen. Ese sí lo vamos a ver. Ese también me interesa a mí mucho, maestro. Ok. Sí, es que es lo primordial para que ustedes posteriormente puedan trasplantar la semilla germinada a sus huertos. Entonces sí es algo de suma importancia. Oiga, maestro, yo Profesor. tengo una duda. A ver, primero, María de Jesús es la que está preguntando. Yo, María Guadalupe Mercado. Dígame. ¿Cómo puedo trasplantar árboles? Porque aquí en mi jardín Ujú. han nacido muchos árboles y ya están creciendo y yo no los voy a poder tener. ¿Y a Ahí. dónde quisiera transplantarlos? A una maceta para ver a dónde voy y los pongo. Ok. Creo que es ahí mi duda. ¿Qué puedo hacer para sacarlo? Hay un fresno que ya me mide como 1 metro y 10 centímetros, ya va. Y luego tengo un aguacate también grandísimo o unos mangos. Ujú.
Con Y el tema entonces, ¿qué de los árboles, hago para sacarlos y que no se sequen? con el tema de los árboles no es tan difícil porque basta con que usted recolecte la mayor cantidad de raíces del árbol para volver a trasplantarlo y que no le pase nada. Pero aquí Ujú. hay que tener en cuenta que si usted, por ejemplo, utiliza una pala oxidada o Sí. una pala que esté infectada con alguna bacteria o algún hongo, la planta se le va a enfermar y se le puede morir. Entonces, la inocuidad de los instrumentos que usted utilice para trasplantar, para cortar o para cosechar cualquier cosa, siempre tienen que estar desinfectados. Entonces Aunque los tengo que desinfectar, sí, aunque yo aunque, tengo una pala nueva. ajá, no, no importa, no importa. Siempre Le antes pongo de cortar, límpielas con alcohol. con alcohol, ok. Alcohol. Y nada Es más es sacar la raíz del árbol y la paso a la maceta. a una maceta nueva. Ajá, nueva. Sí, no hay tanto problema con ese tema. Ok, gracias. Gracias. No se preocupen. ¿Alguien más? Maestro, Dígame. eh, dos cosas. Hice mi tarea, la insecticida, Ujú. logré conseguir 2 litros y aproveché porque una pata de elefante se había llenado de algodoncillo Ok. y resultó excelente, pues, porque se limpió totalmente, ¿sí? Y, Sí, y es la, que, ot- dígame. y la otra es, ¿habrá algún insecticida para el control del chapulín? Tengo unas palmas y las dejaron prácticamente, podríamos decir, Ajá. pelonas. Sí. Sí existen. Igual puedo incorporarlo a su guía, a los chapulines. Ajá. Lo que pasa del por qué estamos tardando es porque, lógicamente, hablando de plagas, es muy difícil controlarlas porque tienen también sistemas de defensa, lógicamente, son seres inteligentes, no son tontos. Entonces, si hay, por ejemplo, mecanismos para eliminar cierto tipo de plagas y cierto tipo de enfermedades que son muy buenos, pero es que están hechos a base de químicos, están hechos a base de pesticidas, y es lo que estamos evitando en esta clase, sugerirles como última opción el que ustedes quieran incorporar cosas químicas a sus huertos, porque entonces estarían contaminando sus plantas, estarían contaminando el suelo y estarían contaminando sus frutos. Ujú. Entonces, por eso es que nos estamos tardando y también es un tema importante el hablar de qué cosas sí sirven y qué cosas no sirven. Porque si bien podemos decir que ahorita gracias al Internet tenemos acceso a muchísima información de calidad, también hay información que no siempre funciona, que no siempre es real. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con sugerirles cosas que podrían matar a sus plantas, podrían enfermarlas más a sus plantas. Ujú. Entonces estamos trabajando de la mano para hacerles una guía completa y que realmente lo que les sugerimos funcione. Entonces sí, se los puedo incorporar el de los chapulines a la guía para que usted más o menos identifique cómo poder eliminarlos. Pero orgánicamente, ¿verdad, Gracias. maestro? Sí, orgánicamente. Bueno, entonces, déjenles comparto pantalla. Me parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, recuerden que en caso de que tengan una pregunta, como yo no, ahorita ya no puedo ver sus pantallas, pueden activar su micrófono y preguntarme o detenerme para que responda alguna duda, pero ya si no tienen alguna otra pregunta, pues sí silenciar sus micrófonos para no interrumpir a los demás compañeros. Ok, entonces, pues iniciamos. A ver, vamos a iniciar con la pregunta que les hago siempre. ¿Alguien tiene conocimiento de qué es una enfermedad en una planta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo la pueden detectar?
Lo que ustedes sepan, no importa. Pues en mi caso de manera así como muy incipiente, que Ujú, no soy experta, empiezo a identificar que la planta empieza a cambiar su estado. ok, Puede ser que se empiece como a arrugar. Aparecen en algunos casos algunas manchas blancas u oscuras, ujú, o las hojas se van volviendo amarillas, ujú. no como secado, sino como que primero un puntito como café y después se hace amarillenta. O sea, lo poquito que yo he identificado, pero de manera muy, muy General. rústica, sí. Ok, no, está muy bien. ¿Alguien más? Pues por ejemplo, los limoneros, maestro, que se les empieza a enrollar la hoja o se van secando o se les caen los limones ya cuando florecen y todo y luego se caen los limoncitos. Ujú, Y las justamente, manchas en las hojas de los rosales, todo eso, y lo que aparece algo blanco en los tallos de algunas plantas, sí, es lo que también. yo tengo problemas. Mm, Gracias, maestro. Ok, ¿alguien más? Gracias. Yo tengo entendido, maestro, que hay enfermedades como, valga la comparación, como el ser humano, ¿no? Ujú, Hay enfermedades por hidratación, por falta de agua o por exceso de agua. Hay enfermedades que tienen que ver con la nutrición de las mismas plantas, es decir, están desnutridas o en algunos casos inclusive podría ser que dada nuestra ansiedad o obsesión por las plantas, les demos de más, ¿no? Nutrientes y también eso las puede enfermar. Tiene que ver con la energía solar y sus procesos también, pues, de digestión, de procesamiento de sus alimentos, ¿no? Y hay enfermedades que luego están relacionadas justamente con plagas, es decir, con otros agentes no externos a la propia planta que tienen que ver con animales fundamentalmente o con hongos. ujú. Entonces, bueno, pues de ahí derivan un montón de síntomas, ¿no? Como los han expresado las compañeras, plantas o árboles que tienen, se manifiestan los síntomas a través de hojas amarillas, de sequedad o inclusive la misma muerte de la propia planta, ¿no? Justamente. Ujú. Sí, precisamente las enfermedades de las plantas van a ser la principal amenaza de cualquier productor de alimentos, sea a escala pequeña, sea a escala grande, porque precisamente ya hablando de enfermedades, ya es un tema muchísimo más delicado que hablar simplemente de plagas. Y justamente como decía su compañero, hay plagas, hay insectos que llegan a las plantas y ya traen como inoculado cierto tipo de bacteria o cierto tipo de hongo que al estar comiéndose a la planta la infectan y la enferman. Entonces, sí van un poquito de la mano, pero hablando de enfermedades en este caso, ya es muy difícil, y esto sí quiero que les quede un poquito más claro, que se pueda curar una planta enferma con algún tipo de producto orgánico. Pueden encontrar en farmacias ya productos fabricados como el jabón potásico, otro tipo de cosas que no son tan dañinas para las plantas, pero en este caso de las enfermedades es muy difícil combatirlas porque precisamente es algo que no se ve a simple vista. Podemos notarlo, podemos notar que las hojas se empiezan a manchar, podemos notar que se empiezan a engarroscar, que el árbol dejó de crecer, que el árbol está empezando a crecer chueco, este tipo de cosas que sí se pueden ver simple vista, o sea, todo bien, pero hablando de bacterias, hablando de hongos, hablando de nemátodos, son microorganismos muy pequeños que a simple vista ustedes no lo van a ver. Entonces, como precisamente no lo pueden ver, es muy difícil combatirlas porque hay muchísimos tipos de bacterias, hay muchísimos tipos de hongos, entonces hay que tener cuidado con esto. Pero sí existen, por ejemplo, formas o métodos en los que ustedes pueden determinar que, por ejemplo, si mi planta tiene estas manchas, la hoja se está deformando de esta manera, ya tienen idea de que a lo mejor entonces está siendo atacada por un hongo. Pero ahora sí, hay que buscar bibliografía de qué tipo de hongo entonces podría estar parasitando a mi planta para entonces sugerir cualquier tipo de prevención
o precisamente de la manera más eficiente de combatirla. Y otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que me imagino que la mayoría ha tenido plantas enfermas, ¿no? De que de repente le empiecen a salir manchas, de que de repente le empiecen a salir ampollas, Sí, verrugas. ¿Qué han Sí, hecho? ¿Qué han perdón, hecho? Dígame. tengo durante años un guayabo Ujú, que sale mal la guayaba o sale podrida prácticamente y no la he podido pues modificar. O sea, realmente así como una buena técnica no he utilizado. ujú. Ok, ¿alguien más que quiera dar un ejemplo antes de mencionarles esto? Yo Omar, le, yo le dígame. pregunté, maestro, sobre un naranjo Ujú. y le mandé las fotos y me decía de los minadores. Exactamente, es el insecto. Esta sí es una plaga, esta sí no es una enfermedad. Los minadores sí tienen solución y ya igual, me parece que sí le di la solución, ¿no? Sí, sí, está mucho mejor, pero lo que yo observé Ujú. es que el minador estaba en la hoja recién nacida. O Sí, sea, en es la hoja como- verde que van haciendo es la ujú. que atacan, porque la gruesa ya como que les cuesta trabajo, Justamente pero es que está mucho mejor. la hoja es más tiernita y por lo tanto el minador tiene más disponibilidad de penetrarla correctamente. ¿A qué quiero llegar con este tema de que, qué han hecho ustedes con las hojas? Es muy importante tener en cuenta que en esta clase de huertos, lo que yo estoy buscando hacer con el tema de enfermedades y plagas es que ustedes prevengan, nunca combatan, porque lógicamente volvemos a lo mismo. Esta clase es para que ustedes aprendan a tener huertos orgánicos saludables, no que planten plantas a lo loco, se les enfermen, se les mueran. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes nunca se tengan que preocupar por enfermedades, nunca se tengan que preocupar por plagas. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes ya tienen las herramientas para entonces tener sustratos de buena calidad, tener germinados de buena calidad, tener trasplantes de buena calidad y precisamente saber cosechar, saber utilizar, saber regar. O sea, este tipo de componentes, microcomponentes que hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases, son precisamente sus herramientas para evitar que plagas y enfermedades contaminen sus plantas. ¿Por qué? Ya les mencioné que las plagas no es tan difícil combatirlas. Existen depredadores naturales, existen fungicidas orgánicos, existen insecticidas orgánicos, pero ya hablando de enfermedades, es muy difícil porque una vez que su planta está contaminada, su planta necesita o tratamiento o tirarla a la basura. Alguien mencionó que tenía un guayabo enfermo, ¿no? Sí, fue creo Marta. Ajá. Ok. Con el tema de árboles, con el tema de arbustos y cualquier tipo de plantas, si ustedes, por ejemplo, empiezan a notar que sus frutos y las hojas del árbol, por ejemplo, poniendo de ejemplo el guayabo, el fruto mencionó que está deforme, que sale podrido y que inclusive las hojas pueden tener malformaciones. ¿Qué pasa si entonces ustedes simplemente cortan las hojas, cortan los frutos y esperan que la siguiente temporada vuelva a retoñar? ¿Qué creen que pase? Sigue igual, ¿no? Va Va a a seguir seguir igual. igual. Va a seguir igual precisamente porque la bacteria, porque el hongo, porque el nemátodo ya contaminó el árbol. Ya cuando un árbol está completamente invadido por esta enfermedad, es como si nosotros tratáramos de curar a un enfermo de cáncer con miel y limón. Es así de ilógico, o sea, no van a poder curar un árbol que ya está contaminado, no van a poder curar una planta que ya está contaminada porque ya trae la bacteria, ya trae la enfermedad. ¿Sí entienden? Y la única manera de evitar esto es retirar el árbol, retirar la planta y retirar el sustrato, porque muchas veces creemos que porque ya se cayeron las hojas y ya están muertas, entre comillas, ya no trae la enfermedad y la enfermedad la trae la hoja. ¿Qué pasa? Cae al suelo y ya contaminó el sustrato. Hay que tener muchísimo cuidado también con este tema de cómo cómo manejamos la inocuidad de nuestras plantas, porque si una planta está enferma, lo último que deben hacer es que contamine a otras plantas. Ahora sí que tendrían que poner en cuarentena esa planta para tratar de salvarla
y de no poder, eliminarla completamente. Y eliminarla como se debe, o sea, embolsarlas, sellarlas y tirarlas al bote de basura. Jamás la dejen muerta en el lugar donde la tienen sembrada, porque posteriormente, si ustedes plantan una nueva planta de lo mismo o de otra especie, se va a enfermar. ¿Ok? Por eso es que quiero que les quede bien claro que el tema de las enfermedades es igual de delicado que un enfermo humano. Va a ser muy difícil que ustedes puedan salvar una planta que está completamente enferma. Si ustedes empiezan a notar de forma prematura que su planta se está enfermando, claro que se puede salvar. Pero ya hablando de plantas que están completamente enfermas, no se puede. ¿Sí les quedó claro por qué? Sí, ¿no? Me parece que sí. Bueno, no puedo contestar por la mayoría, pero a mí me queda claro. Sí va a haber tratamientos, sí pueden comprar tratamientos, pero volvemos a lo mismo. Sería usar químicos y sería usar agroquímicos. Si ustedes tienen un árbol, ahí yo creo que sí les recomendaría usar agroquímicos una temporada, pero sí sería asesorarse, sobre todo de un agrónomo, porque vuelvo a lo mismo. No podemos inferir que nuestra planta está enferma de hongos simplemente porque en esta clase vimos que si se pone manchada la hoja, es por un hongo, entonces le voy a poner esto que me recomendó el agrónomo, esto que me recomendó el Google para curar la enfermedad. Y contrariamente a esto, podrían secar a la planta, podrían contaminar a la planta, podrían contaminar al suelo. Entonces, con tema de enfermedades ya muy graves en sus árboles, en sus arbustos y en sus plantas, asesórense correctamente de personas que sean expertas en el tema, como por ejemplo agrónomos. En caso de que quieran salvar a sus árboles o en caso de que quieran salvar ciertas hectáreas que ustedes tengan. Ya hablando de huertos, pues simplemente se retira la planta y se tira, ¿ok? Pero si ustedes quieren salvar algún tipo de planta, sí es mejor asesorarse o investigar, o sea, también se vale investigar. Y entonces, en el caso de un guayabo que permanentemente está enfermo, Ujú. lo ideal sería cortarlo o Retirar. Pero tratamiento. igual, pero igual, mándeme fotos. Ok. Mándeme fotos para identificar más o menos si su árbol está enfermo por bacterias, por hongos, porque por lo regular, por hongos y bacterias sí se pueden salvar las plantas, porque sí existen métodos, por así decirlo, sí existen medicamentos para que su árbol los absorba y se salven, porque son bacterias y son hongos. Los hongos y las bacterias sí se pueden reducir sus poblaciones con tratamiento, pero vuelvo a lo mismo, se necesita Sí, identificar sí, qué pues clase de no, bacteria. no lo tengo cercano, pero en cuanto pueda, sí le haré llegar una fotografía. Sí, claro, con gusto, no se preocupen. Gracias. Yo tengo una pregunta, maestro. Dígame. Utilizando el mismo ejemplo de las plantas que hay que aislarlas, hay que Ujú. ponerlas en cuarentena, hay que separarlas, ¿no? Del resto de las plantas que tengamos, Ujú. porque si no corremos el riesgo de contaminar a las demás, ¿verdad? ¿Es Sí, claro. correcto? Ok, mi Sí. pregunta va en ese sentido, como el caso que plantea Marta con el guayabo. Aquí en la cuadra de mi barrio hay varios guayabos. Y la Ok. gran mayoría tienen el caso que presenta Marta, pues es decir, ya son guayabos que los frutos vienen manchados y no sirven para comer. Y tienen años, ¿eh? Entonces mi pregunta es, en una cuadra, como en un vivero, el resto de árboles contamina a los otros, ya sea por el aire, por el agua, etcétera, etcétera, de tal forma que en una cuadra, o inclusive ya sea hasta más pesado, ¿no? En una Ujú. manzana, por ejemplo, esos virus, estos hongos que contaminan y enferman a las plantas, podrían afectar a toda una área. Sí, lo que pasa es que con las enfermedades principalmente se pueden dividir en dos, que son las abióticas y las bióticas. Las abióticas van a ser también conocidas como las enfermedades no infecciosas y las bióticas van a ser las infecciosas. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades de tipo bióticas son las que sí pueden, o sea, son plantas que si ya están contaminadas van a contaminar a todas las que están alrededor. Por eso es que les menciono que es muy importante no solamente retirar la parte dañada, sino cómo van a manejar también la parte dañada que ustedes están tirando a la basura.
Porque si ustedes simplemente las cortan, las dejan en la calle, el viento se las lleva y caen al arbusto, al pasto, al árbol del vecino, ya le van a contaminar el árbol. El tema de las enfermedades, por eso les digo que es muy delicado porque se esparcen de manera muy rápida y muy sencilla. Sí. Entonces puede que, por ejemplo, como usted menciona el ejemplo de la calle que está llena de guayabos, desconozco cuál sea la enfermedad, pero lo más seguro por lo que mencionó es que se arrolla. Que si Yo creo por que ejemplo, sí, fíjate, y pasa con otros árboles, ¿no? Por ejemplo, ahorita me doy cuenta de eso, yo no era consciente, pues tenemos mandarinos, tenemos limones, y todos se están secando, los frutos no son buenos, en realidad, pues, no sé, a lo mejor habría que tumbarlos y volver a reforestar acá, ¿no? lo más seguro sí, pero vuelvo a lo mismo. En la clase, por ejemplo, la clase que vamos a tocar de injertos, ahí podríamos ver, por ejemplo, que ustedes si no quieren tirar por completo su árbol, en el caso de que no esté contaminado por completo, ustedes podrían seleccionar cierta parte del árbol, cierta parte del arbusto que esté sana y trasplantarla con injerto, como para no perderla por completo, no desperdiciar el dinero que invirtieron en esa planta o lo que ustedes gusten. Ahí se les puede enseñar cómo determinar si su planta puede ser trasplantada, si una parte de su planta más bien puede ser trasplantada o en este caso pues eliminarla por completo y eliminarla como se debe. Además, ¿verdad? Además, claro. Entonces, Sí, muy bien. las enfermedades se van a desarrollar precisamente debido a diferentes factores. En este caso, por condiciones ambientales, va a haber cierto tipo de hongos y bacterias que se desarrollen más, se proliferen más, porque era lo que les decía. Las principales agentes que van a causar enfermedades son estos, que son hongos, son bacterias, son nemátodos, son virus y son plantas parásitas. En esta clase no vamos a tocar tanto tema de plantas parásitas porque eso va más enfocado como a ya ecosistemas más grandes. Ustedes tienen huertos y lógicamente si ustedes ven que crece una hierba mala, un trébol o lo que ustedes gusten, lo pueden retirar manualmente. Pero ya hablando, por ejemplo, de personas que tienen hectáreas de aguacate, personas que tienen árboles frutales, sí es importante ver este tema porque precisamente en una clase hablamos de que el muérdago es una planta parásita. Hay ciertos, o sea, las plantas arbustivas precisamente también son plantas parásitas porque lo que hacen es rodear a los árboles, cubrirlos por completo y lo que hacen es evitar que el árbol haga la fotosíntesis a través de la luz y la planta termina matando al árbol, pues, porque la planta, el árbol, por así decirlo, ya no tiene la luz para producir su alimento. Entonces, ustedes no creo que vayan a tener un huerto lleno de árboles, o a no ser de que sea eso, pues sí lo podríamos tocar, pero imagino que la mayoría va más enfocado a tener plantas ornamentales, plantas aromáticas, plantas medicinales y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero igual, si ustedes gustan que veamos un tema sobre plantas parásitas, también lo podemos ver. Es un tema bastante interesante, pero ya sería a consideración de ustedes. Entonces, volviendo a lo que les mencionaba, es fundamental que, por ejemplo, hablando de hongos, hablando de bacterias, tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes tienen un árbol de lo que sea, ya está contaminado por completo, ¿qué va a pasar? Se van a caer de forma natural las hojas o ustedes las pueden podar. Y ustedes van a creer que porque el árbol ya está seco, ya la bacteria se murió. Hay veces que la bacteria, por así decirlo, o el hongo, está en etapa sumisa, por así llamarlo. Es decir, que el hongo se duerme hasta que las condiciones ambientales sean favorables para volver a reproducirse. Por eso les decía que no, si su árbol o su arbusto o su planta está enferma, no dejen que las hojas duren mucho tiempo en suelo porque precisamente si la hoja se cayó, está en el suelo, estamos en temporada de calor, la bacteria del hongo ya no se va a seguir reproduciendo, pero ¿qué pasa cuando cae una lluvia, cuando empieza el frío? El hongo nuevamente se va a reproducir, va a contaminar el suelo y va a contaminar a las siguientes plantas. Y sobre todo los hongos, porque los hongos son los que producen esporas para poder reproducirse y las esporas se esparcen a través del viento.
¿Sí entienden? Entonces, hay que tener sumamente importancia en este tema. Pepe, acabo de enviar una imagen a tu privado, a Ujú. tu WhatsApp, para ver si esta planta que apareció sola es plaga. Hay plantas que sí son consideradas, es que el tema de planta o plaga, perdón, o plantas parásitas o lo como ustedes gusten llamarle, creo que es un término que sobre todo se acuñó por humanos, porque fue lo que les dije, o sea, el hecho de que una planta esté sobre otra planta o que un árbol mate a los arbustos que están alrededor por robarle nutrientes, está ahí porque tiene que estar. Recuerdan que vimos que las cosas en la naturaleza no están simplemente por estar, sino que todo tiene una cadena trófica y todo, por ejemplo, cierta planta tiene que dominar a cierta planta para controlar su nivel de población. En este caso hay plantas que se consideran parásitas o plagas, pero son de tipo, ¿cómo llamarle? Es como si fuera el pasto. No sé si sabían que el pasto sí les mencioné en una clase, ¿no? Sí, maestro. El pasto es una planta cero ecológica, Ujú. que precisamente usa cantidades enormes de agua. En este caso hay plantas que pueden sustituir es que se me fue la palabra, pero algo así como, ya ven que el pasto, o sea, el objetivo de comprar pasto, poner pasto es recubrir cierta zona, ¿no? En este caso hay Sí. plantas que parecen o que son de tipo parásitas, como la que la compañera me mandó, que sí se pueden sustituir por pasto, pero no necesariamente son malas para su ecosistema, son súper buenas. Y esta que me mandó, por ejemplo, Ajá, no es salió mala. solita. Bueno, Sí, es un decir que no es, sola. no es mala, a menos que, por ejemplo, usted tuviera ahí cercano a esta plantita alguna otra hortaliza o algo así, le podría robar los nutrientes o enfermarla. Pero en este caso, si está en un pasillo, si está en una zona donde hay simplemente rocas y eso, no pasa nada. De acuerdo, ¿no? Apareció supuestamente, o sea, lo que tengo claro que yo no la planté. Ujú. Me agrada como se ve, precisamente cubre zonas donde no da el sol y a veces el pasto, pues eso no sucede, pero esta creció solita, afortunadamente pues no hay ninguna hortaliza, es un espacio muy pequeño que yo lo utilizo como jardín, pero más bien como para flores de temporada y eso. Gracias. Me parece que esa que me mandó se llama oreja de ratón. Sí. Yo conozco la oreja de ratón, pero esta como se me hizo tan grande, pero Ujú. bueno, quizás, Igual le confirmo por WhatsApp, pero según yo sí es eso. Y si no es esa, es la arpasa. de acuerdo. Que también es un sustituto de, por ejemplo, el pasto. Es para cubrir ciertas zonas que, por ejemplo, ustedes no quieran que se vea la tierra o que se vean piedras, pueden usar este tipo de sustitutos para no contaminar, porque son plantas que son muy aguantadoras, aguantan altas y bajas temperaturas y a sequías. Por eso es que se dice que son más ecológicas que el pasto, porque cubren ciertas zonas sin requerimientos altísimos de agua, de luz o de lo que ustedes quieran. Pero me parece que sí, la que usted me mandó se llama arpasa. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a empezar ya con identificar a simple vista. ¿Cómo pueden identificar a simple vista, por ejemplo, en este caso vamos a iniciar con síntomas de las enfermedades fúngicas? Con enfermedades fúngicas, lógicamente vamos a hablar de hongos, ¿ok? Entonces, a menudo una infección fúngica se va a manifestar mediante necrosis local. ¿Alguien reconoce este término de necrosis local o general? La muerte, ¿no? Ujú. Por ejemplo, las manchas cafés que tienen ciertas plantas, a eso hacemos referencia con necrosis local. Que no, hay que tener cuidado también con, por ejemplo, que en la periferia de la hoja, toda la periferia se empieza a tornar café, porque recuerdan que era muy diferente decir que su planta, por ejemplo, tenía exceso de radiación o falta de cierto nutrimento y su hoja se empezaba a secar,
Es muy diferente, por ejemplo, determinar que su planta no tiene suficiente potasio y que por eso se le está secando la hoja, a diferenciar las manchas que tiene por hongos. Porque las manchas que va a tener, por ejemplo, en las hojas van a ser de este tipo, van a ser circulares y en toda la hoja, no van a ser simplemente en la periferia o o en una parte de la planta. Entonces, las enfermedades causadas por hongos pueden afectar el crecimiento de las plantas o contribuir a un crecimiento anormal llamado hipertrofia. Y otros síntomas por los que ustedes se pueden dar cuenta que sus plantas han sido contaminadas por hongos van a ser precisamente las manchas en las hojas, como en este ejemplo, la exfoliación. La exfoliación vamos a hacer referencia a que su árbol, su arbusto, su planta se empieza a descamar. O en el caso de árboles, empieza a perder hojas de la nada, hojas sanas. La podredumbre, haríamos referencia precisamente a que los frutos o las flores o ciertas partes de la planta se empiecen a pudrir. Y este, por ejemplo, es el ejemplo del mojo gris, que es el que contamina precisamente a las frutas, sobre todo a fresas. Pero hay que tener cuidado con este. La antracnosis va a ser como una necrosis, pero más fuerte porque esta sobre todo pudre los frutos, los empieza a hacer así negros. Entonces, esto también es una enfermedad por hongos, para que tengan cuidado. Las úlceras básicamente van a ser eso, lesiones sobre todo en frutas como este tipo de tipo cafezosas. ¿Sí las alcanzan a ver? Ahí mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, sí. Y pues rizos en las hojas y verrugas, que era lo que me mencionaba también una compañera que tenía un árbol que sus hojas empezaban a arrugar. Es de este tipo, es una enfermedad por hongos. Pero vuelvo a lo mismo, habría que identificar qué especie es la que está contaminando, si es un mango, si es un árbol, si es un arbusto, y de por ejemplo, de qué coloración estaría surgiendo en las hojas naturalmente, o en el caso posterior, que su planta tenga verrugas. ¿Se han visto plantas con verrugas de este tipo? Si no, Yo, Yo personal yo, no. Yo no. No, están, profe. están muy feas. algo que yo quería añadir a esta diapositiva de enfermedades fúngicas es que también hay que tener mucho cuidado porque no sé si han visto que en los tianguis o en el Walmart de repente les venden frutas así, como esta naranja que tiene como estas escamitas cafés o manchas cafés. Sí. Hay que tener cuidado con esto porque a veces creemos que simplemente tiene estas manchitas por el sol o por otra cosa, pero ¿cuál? Es como lo más usual que ve uno, o al menos me toca ver en los limones sobre todo. Ajá. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de que tener cuidado? Por ejemplo, no sé si han visto que en sus refrigeradores de repente guardan las cebollas, guardan las frutas, guardan las manzanas y les empiezan a crecer se empiezan a ver como feas, que empiezan a cambiar de coloración, empiezan a cambiar de textura. Y hay mucha gente que dice, ah, pues le mocho el pedazo contaminado y ya me lo como. Con el tema de hongos, si si su fruta que ustedes tienen en su refri, en sus alacenas o donde sea, tienen cierta parte llena de hongos, nunca se la coman. A ver, permítanme un poquito. Demasiado tarde, Pepe. Maestro, perdón. Listo, no se preocupen. No, discúlpame. No, Maestro, no, perdón. no. Entonces, hay que tener Este, cuidado por comer comida contaminada, porque por eso mucha gente se enferma, por eso mucha gente de repente se le dan infecciones en el estómago y es precisamente por comer comida contaminada y que a veces ni siquiera se nota. Vuelvo a lo mismo, por ejemplo, en manzanas, que de repente la parten y se han visto que se ven, por ejemplo, de repente como café por dentro. Sí, es Sí, Maestro, sí. algo muy frecuente también. Esas manchitas cafés, por lo regular, es un síntoma de que su fruta ya fue contaminada por hongos.
Entonces vuelvo a lo mismo, hay gente que simplemente le parte el pedazo cafecito y ya lo demás se lo comen. No hagan eso, porque los hongos son microscópicos. El hecho de que sí, solamente cierta parte de la fruta o la verdura tenga esta mancha no significa que el resto no esté contaminada, significa que el resto también está contaminada, pero aún no le Sí, provoca la necrosis o la úlcera completa como para que se vea así de deteriorada, ¿ok? Entonces, de sí, preferencia, tírenlos a la basura y así porque justamente los hongos van a contaminar a la demás fruta que tengan en el refri y a las demás verduras y eso va a ser un caldo de hongos que ustedes se pueden comer ahí en sus refrigeradores. es Entonces, cierto. las medidas de control para enfermedades fúngicas, sobre todo van a ser de tipo preventivas. Ustedes las pueden prevenir usando, ¿cómo se les llama? O sea, más bien la forma de prevenirlas o las principales acciones de gestión incluyen la destrucción de la materia vegetal que contenga hongos peligrosos. En este caso, lo ideal sería, en el caso de huertos, ya hablando específicamente, si ustedes ven que su planta fue contaminada por hongos, pueden recolectar las hojas, guardarlas en una bolsa hermética, sellarlas y tirarlas a la basura. O en el caso de que tengan terrenos muy grandes y que les sea imposible precisamente, no sé, que venga un camión y recoja los desperdicios, lo ideal sería quemarlas, porque así estaríamos destruyendo al hongo. Entonces, otra manera de prevenirlas sería usar semilla sana y la rotación regular de cultivos. ¿Recuerdan qué era esto, verdad? La rotación regular de cultivos básicamente es el incorporar diferentes especies a sus huertos. Plantas aromáticas, plantas ornamentales, plantas arbustivas, ¿Por árboles, qué a eso nos referimos con reniegas? rotación regular de cultivos. ¿Por qué reniegas? Entonces, ya como tal, para el tema de cómo combatirlas, pues sería a través de fungicidas químicos y biológicos, pero yo ya les tengo varias recetas de fungicidas biológicos para prevenir. Igual, esos fungicidas van a abrir en sus guías para que ustedes los puedan usar, pero pues sí entendieron entonces los síntomas que pueden llegar a tener las plantas por enfermedades por hongos. Sí, la verdad. Gracias. Sí, muy triste, pero sí entendimos. Entonces hay que tener cuidado entonces con el tema de confundir los síntomas, por ejemplo, de que una planta puede tener por hongos, por bacterias. Ahorita vamos a ver de las demás enfermedades. Pero en este caso, por ejemplo, si ustedes llegan a su árbol y detectan que empieza a perder hojas de la nada, o sea, no es temporada de que el árbol empieza a perder hojas, las empieza a perder y sus hojas están sanas, empieza a descamar, empieza a tener manchas en las hojas, empieza a tener úlceras, las hojas empiezan a arrugar, empieza a tener rizos o verrugas, ya ustedes determinarían que entonces posiblemente su planta o su huerto está siendo contaminado por hongos. ¿Qué seguiría? ¿Ustedes qué creen que sigue una vez que identificaron que su planta está siendo contaminada por hongos? ¿Cuál será el siguiente paso? Curarla, ¿Uno antes de curarla? prevenirla. ¿Uno después de I- prevenirla? Ah, caray. Identificarla, maestro. Primero Identificar, identificarla, ajá, identificar el hongo. exacto. Y a Vuelvo a partir lo de mismo, ahí ver si puede uno, se puede resolver el problema o ujú, totalmente eliminarlo. quitarla. Sí. Exacto. Entonces, para todas las enfermedades, ustedes van a tener cierto número de pasos. En este caso, lo ideal sería identificar por qué clase de enfermedad está siendo atacada su planta. Ese es el primero. ¿Qué está atacando mi planta? ¿Un hongo, una bacteria, un nemátodo o en el otro caso, una plaga? Una vez que identificaron que, por ejemplo, mi planta ya identifiqué que tiene este tipo de verrugas, ya puedo decir que posiblemente puede ser un hongo. Ya hicieron el primer paso. El siguiente sería entonces determinar qué clase de hongo está contaminando mi planta. Porque vuelvo a lo mismo, existen miles de hongos, miles de bacterias
que pueden contaminar a las plantas y no podemos inferir que porque aquí el maestro nos enseñó que si estas plantas tienen estos síntomas, entonces puedo ponerles agua con ajo y bicarbonato para combatir todos los hongos. No, hay hongos que se pueden combatir de manera ecológica, de manera orgánica, y hay otros que no tienen solución. Por eso les digo, lo ideal sería prevenir, no combatir, pero sí hay formas de combatir los hongos, sí hay formas de combatir las bacterias, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, los pasos principales vendrían a ser identificar qué clase de enfermedad le está atacando, identificar el hongo, la bacteria, el nemátodo, la plaga, y ya en este caso sería combatirlas, ¿ok? O en el caso adverso, que ya su planta esté súper contaminada, pues sí, más bien eliminar la planta y eliminarla correctamente, que era lo que les mencionaba, que por lo regular y para que no se hagan bolas, o queman la planta o la tiran en bolsas herméticas. Porque sobre todo hablando de hongos, si ven por ejemplo esta fresa, ¿no? Déjenles hago zoom. Sí. Ahí está. Si se alcanzan a percatar que tiene como muchísimos puntitos grises. Ujú. Demasiados. Cada puntito gris va a ser como si fuera un arbolito y en el árbol tiene muchísimos puntitos más. Como si fuera un árbol lleno de naranjas, pero microscópicamente. Entonces, cada naranjita hipotética de la que estamos hablando es una espora. Aquí va a llegar el viento, se va a llevar las esporas y va a contaminar a todas las otras plantas. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con los hongos y sobre todo con hongos que ya se vean a nivel macroscópico como el mojo. Que era lo que les decía, si sus refrigeradores tienen frutas así, elimínenlas por completo desde que las vieron, porque si no, todas sus demás frutas, inclusive los alimentos, se pueden contaminar por hongos y eso ya sería un tema más de salubridad. Entonces, ojo con esto, ojo con los hongos, porque los hongos son los más peligrosos, por así decirlo, en cuestiones de que nosotros podemos identificarlos y a veces simplemente porque creemos que solamente una parte de la planta está contaminada, el resto sirve, caemos en ese error y por eso es que la planta sigue teniendo hongos, sigue contaminada y sigue produciendo frutos y verduras de mala calidad. ¿Sí les quedó claro? Sí. Entonces, en este caso, ya entendieron cómo pueden identificar síntomas por hongos, ¿verdad? Yo tengo una duda, maestro, Dígame. en términos de prevención. Ujú. Y una disculpa si ya lo dijeron, pero No se preocupe. el exceso de agua en una planta, en el caso de las plantas, plantas de ornato, pueden propiciar un ambiente propicio para crear hongos. Sí, Ok. sí. Porque volvemos a lo mismo. Los hongos, las bacterias, las plantas, los humanos, siempre nos vamos a desarrollar en ambientes cómodos. Si usted tiene una planta de fresa que la cuida y la riega correctamente, el hongo nunca se va a sentir cómodo para llegar y contaminarla porque sabe que si crece ahí, no va a alcanzar a su ciclo biológico y no se va a poder reproducir correctamente. Entonces sería desperdiciar energía para poderse reproducir ahí, ¿sí entienden? Entonces, si usted le da las condiciones ambientales para que el hongo se desarrolle, en este caso es la humedad, lo va a hacer. Entonces, sí, si ustedes hacen un riego incorrecto, van a crecer hongos. Si ustedes le dan la cantidad innecesaria de luz a sus plantas, se van a enfermar. Por eso es el que en clase anterior yo les mencionaba, la aparición de enfermedades y plagas en plantas es un síntoma de que ustedes están haciendo las cosas mal, porque de manera aislada sus plantas no tendrían por qué contaminarse, a menos que volvamos a lo mismo, su vecino cometió el error de que, yo tengo mis plantas sanas porque también se vale, y que mi vecino de repente cortó su árbol y su árbol está bien contaminado, el viento se trajo sus hojitas a mi jardín y ya me lo contaminó. Es aquí el tema importante de tener inocuidad con las cosas, con las herramientas y con la materia vegetal que nosotros estamos tirando a la basura porque pueden contaminar las plantas del resto de las personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero sí le respondí su duda, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro, claro.
Muy bien. Entonces, ahora hablaríamos del síntoma de las enfermedades por bacterias. Un ejemplo muy claro que les quería mostrar sobre los hongos antes de pasar por bacterias. No sé si han visto que todos conocen el árbol del mango, ¿no? Sí. Si han visto de repente que empieza a crear como malformaciones negras o amarillas en las copas de los árboles. Negras o amarillas. Miren, Ay, no, no me ha tocado. pantalla para Yo que tampoco, maestro, nunca. Y es como si fuera parte del tronco, pero son negras, cafezosas, que ajá. hacen unas rosetas inclusive. Sí, precisamente son flores malformadas. Me dicen si ve pantalla. Ah, ¿Sí ven estos bultitos que están aquí? Ujú. Yo este tipo de bultos los he visto en la mayoría de los árboles de mango de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y saben qué son? Esto es una enfermedad por bacterias. Que diga, por hongos, perdón, por hongos. Entonces, ¿qué pasa? Que los árboles están contaminados al punto de que cada año cuando empiezan a florear, florean de esta manera. ¿Qué pasa con esto? Que entonces cada año que el árbol empieza a florear, tienen que podar esto, tienen que podar esto, tienen que podar esto, porque la gente no entiende que el árbol ya está contaminado por un hongo. ¿Y cuál es la manera de resolverlo? Podar, literalmente podar el árbol y darle el tratamiento adecuado para este tipo de enfermedad. Pero quería que vieran un ejemplo súper claro para que entiendan que entonces las enfermedades es un tema que muchas veces notamos, pero no hacemos hincapié en identificar la manera correcta de eliminarlas, porque creemos que simplemente cortando estos bultos horribles, el árbol ya va a estar sano, pero no. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que saber controlar las enfermedades y precisamente prevenirlas para que ustedes no tengan frutos como este, o que en el caso posterior tengan hojas contaminadas por otro tipo de bacterias, por otro tipo de contaminantes, porque mangos así también han visto, ¿no? Sí, muchos. Esta, por Profesor, ejemplo, se llama, dígame, eso del mango, ¿cómo se cura? Porque mi mango tiene eso. los bultos o la fruta. Sí, los bultos. Si gusta, se lo investigo y mándeme primerizamente un WhatsApp para yo sugerirle lo más idóneo para combatir este tipo de hongo de su árbol, pero primeramente sí me gustaría investigar este caso porque yo como tal pues no he investigado a este tipo de hongo ni sé cómo se combate, pero déjeme investigo y me asesoro y ya le puedo decir que puede incorporarle al árbol. Muy bien, correcto, gracias. Pero sí mándeme mensaje al WhatsApp privado para saber quién es usted. Oiga, profe, Dígame. ¿en qué consiste que en ocasiones un año el árbol da unos mangos muy buenos y Ujú. otro año los da llenos de gusanos? Justamente es una plaga. Ah, Parece que también en la clase pasada alguien me dijo que querían combatir el gusano de la guayaba y el gusano del mango, me parece. oh, Esta es una plaga, se le llama mosca de la fruta. No es la mosquita que, por ejemplo, de repente vemos en nuestras casas pequeñitas que están alrededor del plátano. Esas ujú. son otro tipo de moscas de la fruta. En este caso es una mosca grande Ah, sí. que ¿La verde? llega al fruto, inocula sus huevos, los huevos se desarrollan dentro del fruto y empiezan a crecer. Estos gusanos no son como su importancia no es grave para nosotros. O sea, si usted se los come, que no es sugerencia, no le va a pasar nada, pero sí, este gusano es inoculado por una mosca. Oh, En su guía precisamente ya les estoy investigando cómo pueden prevenir la llegada de esta mosca a sus frutos o a sus árboles.
Pero en este caso, el que un árbol dé frutos de buena calidad y de no tan buena calidad cierto número de años puede ser por varios factores, porque a lo mejor el árbol o las flores no fueron polinizadas correctamente, o en este caso, como le mencioné, que la mosca de la fruta haya llegado a contaminar sus frutos. Y es una cuestión pues también grave porque la mosca llega, inocula los huevos se desarrollan, crece la mosca, se reproduce y vuelve a contaminar todos los frutos. Eso es un ciclo tóxico. Eso Pero sí. esto sí no es una enfermedad, es una plaga. Ok, gracias, maestro. Ya les estaré mencionando cómo pueden combatirla a la mosca de la fruta. No se preocupen. Gracias. Entonces, ya hablando entonces de síntomas por enfermedades bacterianas, es decir, bacterias, hablaríamos de que los principales indicios de enfermedades bacterianas son el marchitamiento vascular, es decir, si ustedes parten una rama, van a empezar a ver estas manchitas cafés, ¿sí las ven? Inclusive esta se ve como podrida, Sí, pero es marchitamiento. Esta se ve así porque es una planta muy, ¿cómo llamarle? Acuosa por dentro, porque las plantas por dentro tienen haces vasculares. Los haces vasculares básicamente es como si tuvieran muchos tubitos por los que ellos transportan el agua y los nutrientes a toda la planta. Entonces, los tubitos que van a tener las plantas por dentro se van a empezar a marchitar, es decir, se van a secar, se van a tornar cafés. Y ese es un síntoma de que entonces su planta está siendo contaminada por bacterias. Otro podría ser la necrosis, como es este caso. Este me parece que es mango, que entonces el tallo y parte de las hojas se van a empezar a tornar negras. Ese es otro síntoma. La pudredumbre blanda era la que yo les mencionaba, por ejemplo, de las cebollas. O de repente no, yo lo he visto súper común en fresas. No sé si han visto que las compran y de repente, sobre todo de la parte donde tienen las hojitas, empiezan a tornar literal como aguaditas cafés. sí. No se las coman sus fresas, entonces estaremos hablando de que están contaminadas por bacterias. No es Ni que le quitamos el pedazo. no es que la fruta ya esté como muy madura y que por eso se está aguadando. En el caso exclusivo de que se vea de este tipo como la cebolla, porque lógicamente si una fresa está golpeada, si una fresa está muy madura, sí va a estar aguada y va a estar de otro color, pero ya hablando de que tenga manchas amarillentas, cafezosas, ya estaríamos hablando de que las fresas están contaminadas por una bacteria, entonces nunca se las coman en ese estado, elimínenlas de la misma manera en una bolsa hermética y las guardan. Y pues ya el último indicativo de que sus plantas están siendo contaminadas por bacterias vendrían a ser los tumores, como en este ejemplo, que es muy diferente al que vimos del mango, porque el mango no es un tumor, es como si las flores que crecen empiezan a deformarse por acción de la bacteria. En este caso sí es un tumor duro, ¿ok? Y pues bueno, esto ya es un poquito más técnico, pero básicamente dice que el identificar que nuestra planta está siendo contaminada por cierto tipo de bacteria ya es una cuestión más complicada porque requiere técnicas de laboratorio. Sí pueden entender por qué necesitamos técnicas de laboratorio para identificar qué tipo de bacteria está siendo contaminada nuestras plantas. Lo que ustedes entiendan, ¿eh? Sí, profesor, porque en el laboratorio van a hacer estudios de cultivos en las cajas Petri para Ujú. ver qué problema tiene. Justamente, o sea, ya con cuestiones aisladas de que ustedes tengan una bacteria súper rara y que no encuentren ningún dato sobre cierta bacteria, ya tendrían que asesorarse de un experto, de un científico para que les haga precisamente las técnicas de laboratorio correspondientes para identificar qué tipo de bacteria está contaminando su planta. Pero volvamos a lo mismo. Nadie de este grupo me parece que tenemos producción agrícola como para que sea como de importancia el llevar nuestra planta con un científico. No. Aquí es simplemente para que ustedes identifiquen y sepan que entonces el tema de las bacterias es un poquito más difícil de controlar que los hongos, porque los hongos
ya hay mucha bibliografía acerca de cómo son, cómo se desarrollan, cómo crecen y este tipo de cosas. Y las bacterias no, las bacterias son un poquito más difíciles de identificar porque son aún más pequeñas que los hongos. Las bacterias no las van a ver jamás a simple vista, los hongos sí, porque de repente empiezan a crecer el mojo, por ejemplo, el mojo gris, que se puede identificar que es un hongo, pero en este caso no. ¿Ok? Profe, entonces quiero hacer una pregunta. Dígame. Mi mango tiene esas bolas tan feas, pero también la fruta la da con gusano. Entonces está contaminado de dos modos, Sí, con la mosca y con sí. esas bolas. ¿La bola se parece a esta o a la anterior que yo les enseñé? Sí, no, a la otra que es como negra, que son como muchas flores chiquitas pegadas, Sí, entonces oscuro. su árbol está contaminado por hongos y por la mosca de la fruta. Ajá. No se Pero preocupe. sabe que yo Ajá. le puse ¿cómo se llama? Ay, ese que huele muy fuerte. Bórax. Mm, una cosa blanca que huele fuerte. No me Pero acuerdo. eso no Y es químico. creerá que le sirvió mucho y ya empezó a dar más mangos limpios, pero de todos modos tiene. Sí, es que volvemos a lo mismo. Hablando de la fruta ya como tal que esté contaminada por la mosca de la fruta, por gusanos, ya no estaríamos hablando de que es algo que se pueda combatir con medicamento o con soluciones acuosas para que el árbol las absorba, Ujú, porque a la mosca le va a valer si usted le pone medicamento a su planta. Ella no va a llegar a las hojas, ella no va a llegar a la raíz, tampoco va a llegar al tallo, va a llegar a la fruta. ujú, Entonces, la manera de prevenirla es que usted le ponga cierto tipo de como repelente para que la mosca no se sienta atraída por la fruta y no se la contamine. ujú. Entonces sí es un tema de que les voy a proporcionar cómo poder evitar que la mosca de la fruta llegue a sus árboles para prevenirla precisamente, porque volvemos a lo mismo. Una vez que el mango ya fue contaminado, o la guayaba o la fruta que sea, lo ideal sería recolectar todas las frutas, tanto caídas como del árbol que ustedes identifiquen que ya están contaminadas por gusanos y meterlas a una bolsa hermética o quemarlas o destruirlas para que los gusanos que están ahí dentro del al interior de la fruta no se sigan reproduciendo y ya no haya tanta población de mosca de la fruta en su colonia o en el lugar donde reside. ¿Ok? Entonces, Oiga, ¿esa profe, guayaba no se debe de comer? Es que fue lo que les comenté al principio. No tiene importancia médica que ustedes se coman los gusanos porque no es malo, por así llamarlo. O sea, no les va a pasar nada. No causan enfermedades al humano, Ujú. pero lógicamente a mucha gente le da asco, que es normal. Pero, por ejemplo, para hacer mermeladas y ates, pues todo va cocido. Ujú. No pasaría nada, pero Ah, bueno. puede que a mucha gente no le guste ver un gusanito en su mermelada. pero mejor no Claro se lo que no. ponga. Sí, o sea, preferiblemente mejor tírelos. Ujú, Pero ya si usted le quiere dar una segunda vida, no pasaría nada que, por ejemplo, en las guayabas las parta, elimine la parte donde está el gusano y ya lo demás lo use. sí. Entonces no habría tema con eso. Lo mismo Lo mismo con el qué, perdón. Con el mango sí es lo mismo. con los mangos que tienen, Sí, es lo también que mismo. tienen gusano. Sí, es que es la misma plaga, es la mosca de la fruta. No inoculan enfermedades al humano, Bueno, pero pues bueno. preferiblemente si se los va a Ajá, comer o los va a consumir, pues retírelos. sí. Entonces, ya hablando de medidas de control para prevenir o para curar cierto tipo de enfermedades por bacterias, aquí les comentaba que es complicado controlar las enfermedades bacterianas por dos razones, que era lo de la alta tasa de propagación y la protección contra la exposición de los productos químicos al estar dentro de las plantas, que era lo que les mencionaba.
Las bacterias se reproducen de forma rapidísima. Entonces, aunque ustedes corten las hojas, las frutas o lo que esté contaminado y lo dejen caer al suelo, la bacteria se va a seguir reproduciendo y va a contaminar parte del sustrato. Entonces, si ustedes vuelven a plantar o al siguiente año vuelven a tener frutos, van a volver a tener la bacteria contaminando su planta o su árbol precisamente porque la bacteria sigue ahí. Y algo que por lo que también tendrían que tener cuidado es esto de la protección contra la exposición a productos químicos, porque la única manera eficiente de eliminar bacterias es con químicos o medicamentos agroecológicos. Entonces, ahí se movió. Listo. Entonces, ¿qué pasaría entonces si ustedes ponen químicos para que eliminen cierta bacteria de, por ejemplo, un árbol? Los frutos van a salir contaminados, van a tener ciertos niveles de químicos dentro del fruto. Lo ideal sería, por ejemplo, que en una temporada ustedes determinaron que su árbol, poniendo el ejemplo de los árboles, su árbol frutal está siendo contaminado por cierto tipo de bacteria, inocularle al árbol el químico o el tratamiento que les recetó el individuo experto en este tema, y ya la siguiente temporada recolectar los frutos, pero no consumirlos. Es decir, hasta dentro de 2 temporadas, ahora sí, consumir los frutos ya limpios. Pero lógicamente también lo ideal sería retirar parte del sustrato que ya está contaminado por químicos y poner nuevo, para que el árbol, perdón, o la planta poco a poco se vaya limpiando de los químicos que ustedes le incorporaron. ¿Sí entienden esta parte también? Sí, profesor. Ok, entonces otras de las medidas preventivas que pueden incluir es el uso de semillas libres de patógenos producidas en regiones propensas a sequías. Era lo que les mencionaba, las bacterias y los hongos por lo regular no se reproducen y no crecen en zonas donde no hay agua, porque la necesitan para reproducirse. Y aquí, por ejemplo, hay personas que utilizan agua caliente para el tratamiento de las semillas, es decir, que meten las semillas en agua caliente como para limpiarlas de hongos o bacterias y ahora sí germinarlas. Pero eso lo vamos a ver hasta el tema de cómo germinar correctamente sus plantas. La solarización del suelo es una cuestión de que, por ejemplo, pongan un plástico negro sobre su huerto para elevar la temperatura del suelo y así eliminar la mayor parte de las bacterias y de los hongos que pudiesen estar en suelo. ¿Eso sí lo entienden? Sí, maestro. Ok. Otra medida de control sería, ¿alguien quiere participar? Sí, por ejemplo, si yo planto un naranjo que ya viene en una bolsa negra, con que le quite lo de abajo es suficiente. O sea, hablaría del trasplante. Ajá, eso que dice ahorita del plástico negro que se ponga, ¿no servirá el que viene en la misma planta que uno compra? No, es que el plástico que ustedes compran cuando van a los viveros o cosas así es como tal un contenedor para sus plantas. Ah, Ya hablando, por ejemplo, de solarización del suelo, estamos hablando de incorporar plástico negro para aumentar la temperatura del sustrato. En este caso, sí podría funcionar, por ejemplo, que antes de que ustedes lo planten, dejen la planta con todo y la bolsa negra al sol, como para aumentar la temperatura del sustrato que ya trae la planta y que se ajá, elimine la mayor parte de patógenos como bacterias y hongos, y ahora sí ya quitarle la bolsa y ya trasplantarla. Eso ok. sí podría funcionar, pero trasplantarla con todo y bolsa no le veo ningún sentido o sea, no tiene beneficio, pues. Ah, muy bien, gracias. Profesor, Dígame. yo entendí, al aplicar un plástico negro, Ujú. por ejemplo, lo ubiqué en un guayabo. Tenemos una pequeña huerta acá en Matatlán y el año pasado dio las guayabas muy buenas y este año podridas. Entonces, lo que he hecho pues es recoger toda la fruta
Ujú. y enterrarla o tirarla, ¿verdad? Pero con lo que usted está diciendo de que hay que curar el sustrato, porque pues cayeron al piso, Ujú. entonces, si fueran bacterias, por lo que está echando gusano, se me ocurre, porque ahí le da mucho el sol, pero de todas maneras cortar las ramas bajas y poner el plástico para que mate las bacterias, ponerlo en el piso, se me ocurre. Sí estaría bien así, o de plano también hay que cambiar el sustrato, porque también había pensado aplicarle cal, ahí al sustrato para no cambiarlo, pues, porque es mucho el terreno. Pero ¿qué me recomendaría? O bueno, invitarlo a hacer una visita acá, Dígame. invitarlo a hacer una visita al lugar para que como biólogo especialista pues nos oriente, ¿verdad? Porque es una huerta de 1000 metros, Ok, sí es grande. sí. Y tenemos varias plantas. Y ahorita pues lo que está contaminado, bueno, este año pues lo contaminado son los guayabos. Uno pues. Ujú. En el caso de usted, mencionó que ponerle cal, ¿no? Sí, se me ocurre, ¿verdad? Porque algunas personas a las plantas alrededor, pues acá lo hace la gente sin saber. No hay Ujú. ningún conocimiento científico al respecto, pero les ha funcionado en el caso de los guayabos, de los mangos, que son los que dan fruto con gusano. Ajá. Pues de hecho ellos no sabían que lo tenían que recoger, ¿verdad? Así como yo tampoco sabía, hasta estas clases estoy aprendiendo de que hay que recoger la fruta podrida y pues sí, asolear la zona, muchos pues ponen cal, otros les ponen clavos al árbol, pues o sea, es algo muy rudimentario, pues a algunos les funciona, a otros no, Sí. pero sí me gustaría a mí, antes de que empiecen a tener fruto los demás árboles, Ujú. pues sí, evitarlo, ¿verdad? Aquí hay varios detalles. Ajá. El tema de la cal no le va a propiciar a su suelo protección contra bacterias o a lo mejor sí. ¿A qué quiero llegar con esto? La cal no es bactericida, la cal no es antifúngica. Lo que la cal le aporta al suelo es el ayudar a que su suelo se neutralice en cuestión de acidez. Ajá. O sea, va a modificar el pH del suelo, pero precisamente usted tendría que determinar que, por ejemplo, son hectáreas de guayaba, ¿verdad? No, es una huerta con varios árboles. De hecho, enseguida de ese Ujú. arbolito tenemos un higo y los higos están deliciosos porque Ok. sigue produciendo. Pero Lo sí, el que, guayabo este año se contaminó. pero por la mosca de la fruta menciona, ¿verdad? Sí, pues sí, porque son gusanitos, ¿verdad? Nunca los había podrido. O sea, es el segundo año que da y así podridas. Entonces, pues voy como cada 4 días a verlo. Le he estado cortando, de hecho, las guayabas, aunque están verdes, porque se ven, aquí les dicen picadas, o sea que sí va a tener gusano. Ok. Entonces, pues las he estado cortando, ¿verdad? Ah. Y pues se me ocurría, porque aquí los antiguos, pues las personas hacen eso, Sí, porque sí, no sí. saben, desconocen, pues. Y hay mucha gente que sí quisiera la orientación, entonces a lo mejor lo invitamos a usted y nos puede apoyar a los adultos mayores acá, Sí, ¿verdad? En consultas adecuadas para nuestras plantas. En mi caso, pues es una huerta de los sí, abuelos. es que aquí hay varias sugerencias. Hablando de que, por ejemplo, ustedes me mencionan que acostumbran a sembrar nuevamente la fruta podrida, ¿no? Bueno, la enterramos, hacemos un hoyo profundo y la enterramos, no la sembramos, la Sí. plantamos como para erradicar, porque pues para echarla a la basura, de aquí a que pase la basura, o sea, acá se tarda, no es así como que pase diario la basura y como para tirarla, ¿verdad? No, en Y este pues, caso no pasa nada. No pasa nada, a menos que su guayaba ya estuviera contaminada por hongos y bacterias, sí habría problema. Pero en este caso, como está siendo contaminada por la mosca de la fruta, inclusive sí, ayudaría porque el hecho de que ustedes pongan la guayaba bajo tierra haría que el gusano de la fruta se muera. ok, O sea, no habría está problema. bien, La ajá, otra sugerencia que ustedes podrían hacer con esas guayabas podridas es añadirla a la composta para hacer una composta casera. ok, Pero la forma correcta entonces de utilizar la guayaba sería hacer la papilla para que los gusanos se destruyan, porque lógicamente si usted simplemente avienta las guayabas a la composta,
la larva se va a seguir desarrollando, va a crecer y va a seguir ahí. Ajá. Lo ideal sería primeramente eliminar el gusano y pues la forma más fácil de eliminarlo es simplemente que usted machaque correctamente la guayaba para que el gusano se triture y ya no hay tal problema. Ya Ok. sería entonces agregarla a su composta y tendrían una composta anual, por así decirlo, de todas las guayabas que perdieron. Ok. Pero Ok. la cal, o sea, la cal, como le menciono, únicamente lo que va a ayudarle a su suelo es neutralizar el pH. Puede que a lo mejor sea haya gente a la que funcionado, a la que le haya funcionado el hecho de decir, le agregué cal a mi suelo y me dio mejores frutos. Sí, pero a lo mejor porque tu huerta tenía un pH muy Así, alcalino o muy alcalino. ácido. Ajá. Y precisamente la cal le ayudó a esta persona a neutralizar el pH del suelo, pero por eso es importante investigar las las propiedades químicas que debe tener su suelo para que el guayabo pueda crecer correctamente, es decir, investigar en qué tipo de suelo crece el guayabo correctamente. Y a partir de esto, entonces, hacer determinaciones de si su suelo tiene el pH correcto, tiene los nutrientes correctos y ese tipo de cosas para que el guayabo siga produciendo flores de buena calidad y en este caso lleguen los polinizadores, Ajá. polinicen la flor y haya guayabas de buena calidad. Porque esa es otra. A lo mejor puede que su árbol sí tenga todos los requerimientos para producir flores, pero por ejemplo, donde usted viva, puede que ya haya una reducción drástica de los polinizadores y por eso, por más que su suelo esté sano y por más que el árbol esté sano, no va a haber frutos, porque no va a haber insectos que polinicen la flor. Ajá. Entonces aquí se tiene que hacer un estudio pues muy extenso, ¿no? O No, no sea, es necesario. sí, sí, un especialista porque son varios estudios los que se tendrían que hacer. O sea, de No es tan ver, complejo. bueno, Vuelvo a lo mismo. Si usted, por ejemplo, simplemente tiene un huerto de árboles, lo ideal sería que usted, de manera natural, lo que pueda hacer para atraer polinizadores, sembrar plantas con flor y plantas aromáticas. sí, Hay plantas con flor y plantas aromáticas que son anuales, es decir, tienen flores y aroma todo el año. Esto va a hacer que su huerto tenga todo el año polinizadores, que era lo que yo les decía. Ustedes planten lo que van a plantar en sus huertos, siempre tengan plantas con flor y siempre tengan plantas aromáticas porque esto va a traer polinizadores y va a hacer que se sigan reproduciendo y siga habiendo insectos polinizadores. Entonces, de primera instancia sería seleccionar plantas aromáticas y plantas con flor que a su huerto le sirvan para atraer polinizadores. Y ya la segunda sería hacer un control correcto de las guayabas que están contaminadas por gusano para que la mosca de la fruta no se siga reproduciendo. ok. Con eso, créame que va a tener frutos de mejor calidad. Porque Ajá. aquí el problema está entonces en que la mosca de la fruta está contaminando la fruta. No es una bacteria, no es un hongo, no es un nematodo, es una plaga. Ajá. Que Ajá. igual la guía que usted va a tener, ahí va a tener las herramientas que yo les voy a mencionar para que ustedes puedan prevenir la llegada de esta mosca. Ok, y para saber el pH, por ejemplo, en el caso del guayabo, porque pues alrededor tengo limones y hay otros árboles, se hace el estudio que se recolecta tierrita y a qué laboratorio se lleva para No, no, analizar no. cómo sería el Usted lo puede pH. hacer en casa. Ustedes pueden ir por lo regular las venden a veces en farmacias o en ferreterías. Las pueden pedir como tiras colorimétricas de pH. Ok, Déjenme poner un ejemplo para que a todos les quede claro, porque esto sí les puede servir a todos. O inclusive si tienen la oportunidad, pueden ustedes comprarlas en Amazon o Mercado Libre, pero no son caras, son baratas. Y ajá, ustedes mismos pueden hacer el estudio de pH de su suelo y esto les permitiría a todos tengan el objetivo de sembrar hortalizas, árboles, lo que ustedes gusten, sí les serviría mucho tener tiras colorimétricas en casa. Pero ok. déjenles comparto cómo son. Me avisan si se está compartiendo la pantalla. Sí. Sí, profe, ya se ve. Ustedes básicamente tienen que comprar estos tubitos, vienen a veces en cajas o en tubos, y estas tiras sí notan que tienen como cuadritos de colores, ¿no? Sí, En sus frasquitos y en sus cajas van a aparecer, por ejemplo, en esta cajita, si ven que tiene diferentes tonalidades de colores. sí, Sí.
Ok, ustedes, por ejemplo, si quieren medir el pH del suelo, lo que harían sería tomar una parte de suelo y mezclarla en agua purificada. Ujú. ¿Ok? Una vez que ya la tienen bien mezclada, van a tomar una tira colorimétrica y la van a sumergir unos segundos al agua. La retiran y la tira colorimétrica va a tomar cierta colorimetría. Y ustedes lo único que tienen que hacer o lo que resta por hacer es compararla con la colorimetría que viene aquí en la cajita. Y ya a partir de eso determinarían, aquí vienen por ejemplo números, ¿sí los ven? Sí, 2, 2.5, 3, ahí faltan muchísimos más. Pero aquí, por ejemplo, esta que tiene esta persona tendría un pH de 1, es decir, que está súper ácido. Aquí no aparece, a lo mejor viene a la vuelta, pero el pH de esta tira colorimétrica sería 1. Lo único que tienen que comparar en este caso son estos 3 cuadritos, la coloración que tiene aquí, y compararla con las que vienen aquí al lado. Y así de fácil, ustedes ya saben el pH que tiene el suelo. ok. Ok, entonces es investigar en pues que en la ficha técnica del árbol qué pH es el adecuado, ¿verdad? Sí, para que su planta pueda crecer. Y miren, les digo que relativamente son baratas. Hay desde 88 pesos, 149, 144, 113. No son caras. Ustedes pueden tenerlas en casa y hacer las pruebas de pH que ustedes quieran. Ok, Lógicamente hay medidores de pH más complejos, pero a ustedes para casa les funcionan perfectamente las tiras colorimétricas. ok. Muchas gracias, maestro. De nada. Ya con eso ya usted puede tener frutos, huertos o lo que usted quiera de mejor calidad, pero es de verdad súper sencillo. No necesitan realmente contratar a un experto, contratar a un agrónomo, un biólogo para que resuelva problemas de huertos, porque ustedes realmente es muy fácil que ustedes puedan tener huertos de calidad simplemente investigando lo que tienen que darle a sus árboles o a sus frutos para que crezcan correctamente y con eso. Ujú. Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, ahora vamos a hablar de los nemátodos. Los nemátodos son otro tipo de enfermedad. Entonces, fundamentalmente, los nemátodos se van a alimentar chupando los jugos de las plantas. Por ello, las plantas afectadas por estos parásitos suelen aparecer secas, como si sufrieran una sequía, porque eso también hay que tener cuidado con confundir que, por ejemplo, a lo mejor nuestra planta está poniéndose amarillenta como este jitomate, o que de plano nuestra planta se secó y a pesar de que la regamos, sigue seca, o sigue amarilla, o sigue pálida. Hay que tener cuidado porque entonces los nemátodos de forma general entiendan que van a chuparle los jugos a las plantas. Entonces, la manera o los signos que ustedes pueden determinar para que su planta, o sea, más bien, la forma correcta para que ustedes identifiquen que su planta está siendo contaminada por nemátodos es precisamente que se empieza a tornar amarillenta. ¿Alguien, por ejemplo, sabe los síntomas de que una planta le falte agua? ¿Qué le empieza a pasar a una planta cuando le falta agua? Y pues también las hojas se hacen amarillas, ¿no? Ajá, Sí, podría ¿verdad? ser. Creo. ¿Alguna otra? Profesor, Unas se arrugan. las Una hojas Se ponen, se hacen como las orejas de elefante, se caen. Sí, bueno. se hace- ponen tristes. Ajá, a eso se le llama declive general o gradual de la planta, es decir, que literalmente se empieza a caer como de tristeza y es porque le falta agua. Es lo que les menciono. Este tipo de enfermedad, los nemátodos, es un poquito más fácil identificarlos porque, por ejemplo, si su planta está amarilla, si su planta se empieza a caer como de tristeza o empiezas a tener zanahorias y tomates súper secos, a pesar de que ustedes están haciendo un riego correcto de la planta, con eso así de fácil van a saber que su planta está siendo contaminada por nemátodos. Entonces, los signos por los que van a identificar que su planta está enferma por este insecto va a ser que su planta se empieza a tornar amarillenta, como en este caso este jitomate que la planta se empieza a ver amarillenta, ¿sí lo notan, no? Otra sería el ejemplo de retraso en el crecimiento, es decir, que una planta deje de crecer, que una planta tenga malformaciones como esta zanahoria, o simplemente que dé frutos muy chiquitos. Entonces, ese es otro símbolo de que entonces su planta está enferma por este tipo de parásito. Entonces,
Otro signo sería la falta de respuesta a los fertilizantes y el agua, que es lo que les mencioné. Si ustedes ya saben que en su huerto tiene nutrientes, tiene una buena calidad de pH, tiene buena luz y tiene buen sistema de riego, y aún así su planta está dando frutos de muy mala calidad, muy chiquitos, no crece la planta, se está secando, está siendo contaminada por nematodos. Creo que esta es la más fácil de todas, ¿no? Y otra, y la final, sería pues precisamente la reducción, incluso destrucción de los sistemas radiculares, es decir, que las raíces se empiezan a deformar, que las raíces se empiezan a secar, o que inclusive si ustedes quieren trasplantar la planta y jalan, se destruyen por completo las raíces. ¿Sí entienden entonces cómo identificar síntomas por enfermedad por nematodos? Sí. Ok. Entonces, las medidas de control. El control de estos parásitos va a implicar entonces una amplia gama de actividades, pero en particular la manera de prevenirla es, volvemos a lo mismo, la rotación de cultivos, la mejora de la resistencia de los cultivos a enfermedades y el tratamiento de suelo con fumigantes adecuados, con nematicidas que sean realmente eficaces para cierto tipo de planta. Y yo encontré este dato, que también se pueden destruir los nemátodos y sus huevos con agua caliente, es decir, aproximadamente a unos 50 grados centígrados. Pero este método de control requiere precisión. ¿A qué nos referimos entonces con que requiere precisión? A que si ustedes ya infirieron entonces, ¿recuerdan los pasos que les mencioné para identificar cierto tipo de enfermedad en una planta? ¿Sí los recuerdan? Lo mencioné al principio de la clase. ¿Cómo tenían que identificar? Eran 4 pasos o 3. A ver, alguien que me los diga. ¿Cómo Pues saco? observar primero la planta, ¿no? Primeramente observar y los cambios que haya tenido. Ujú. Primeramente entonces sería identificar los síntomas que tiene su planta, ¿ok? Y a partir de esto ya entonces determinar si su planta está siendo contaminada por bacterias, por hongos, por nemátodos o por plagas. Entonces, el segundo paso ya sería entonces identificar qué clase de nemátodo, qué clase de bacteria o qué clase de hongo está contaminando mi planta, porque volvemos a lo mismo. Dentro de cada categoría de nemátodos, bacterias, hongos y lo que ustedes quieran, existen miles de clases o de especies de cada cosa. Entonces, hay que identificar primeramente, si pueden, cómo la clase de hongo, la clase de bacteria, para entonces tener más certera la información de cómo se elimina este hongo, cómo se elimina esta bacteria. En este caso se dice que se pueden destruir a través del agua caliente. Esto porque los nemátodos no pueden vivir en ambientes muy calientes. Por lo regular viven nuevamente en ambientes húmedos, porque recuerdan de qué se alimentan los Oiga, nemátodos. disculpe, ya van 3 veces que me Diga, dicen. ¿habló para la clase o no? Creo que se Me parece equivocó, maestro. Sí, me parece que sí. Pero Sí, entonces, recuerden que ahorita les mencioné que los nemátodos se van a alimentar de la savia de las plantas. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, maestro. sí, maestro. Entonces, ¿cómo se van a alimentar entonces de los néctares de sus frutas, de sus verduras y de la planta en general? El nemátodo necesita forzosamente agua para sobrevivir, pero no puede sobrevivir a temperaturas altas. Por eso es que ustedes pueden combatir de forma fácil a los nemátodos incorporando a sus sustratos agua hervida a unos 50 grados centígrados, pero tienen que tener cuidado con esto porque lógicamente si lo hacen muy seguido o con el agua muy caliente, van a provocarle un daño físico a la planta que puede provocarle la Grande. muerte. ¿Se puede hasta secar, no, maestro? Pues sí, porque destruirían las raíces. A mí me Sí, pasó con un limón. ¿mande?
A mí me pasó con un limón que por accidente se regó con agua caliente y sí se empezó a secar desde ese momento. Sí, es que le provocó un daño físico a la raíz. Entonces, por eso es que la planta se empieza a secar. Sí, Pero entonces creo que la medida de control más fácil en este caso para controlar algún tipo de enfermedad es con un nemátodo, porque hablamos a lo mismo. La temperatura y la sequía lo va a destruir. Pero volvamos a lo mismo. Existen, ya si ustedes determinan que su planta está muy destruida por este tipo de tiene enfermedad, lo ideal sería retirar la planta con todo y sustrato, ¿eh? Porque muy- los nemátodos no solamente viven en la planta, también van a vivir en la tierra, en el sustrato. Entonces, en este caso, sería retirar todo por completo y cambiar la tierra, cambiar el sustrato, cambiar plantas, todo. ¿Va? Sí, maestro. ¿Escuché bien, maestro? ¿Cambiar la planta? O Sí, Sí, sea, si le cambio la tierra, ¿no crees que baste? O sea, simplemente cambio el sustrato, la tierra y... es que fue lo que les mencioné. Si ustedes determinan que su planta está siendo contaminada por cualquier agente, Ajá. temprana edad sí pueden salvar la planta. Ok, ok, Ya, va. ya si de plano notaron que Sí, todas sus plantas o todo su huerto está siendo contaminado por nematodos, lo ideal sería retirarlos todos. claro. Les costaría más caro, por ejemplo, comprar tratamiento para Sí, combatir sí, sí. nematodos que cambiar completamente la tierra o el sustrato. Como dices, el enfoque es preventivo, ¿verdad? Sí, Claro. vale. Sí, El gracias. enfoque de estas clases precisamente es prevenir que sus plantas no tengan enfermedades. Ya en el caso de que las tengan, ya con esta presentación, se las voy a mandar ahorita, ustedes podrán decir, entonces, identificar primeramente, como les dije, los síntomas que está teniendo su planta, compararlos con los de esta presentación, para entonces identificar, mi planta está siendo atacada por un virus, mi planta está siendo atacada por una bacteria, entonces sería investigar qué tipo de bacteria y cómo se puede prevenir. Más bien combatir, porque ya prevenir ya no pueden hacer nada, ya está contaminada su planta. Esto sería entonces en cuestión de combatir, pero lo ideal sería que no tengan virus, no tengan bacterias, no tengan nada, porque teóricamente este curso es para que ustedes tengan huertos correctamente distribuidos en sus casas o donde los vayan a tener. Maestro, Dígame. quiero comentarle que hace ratito le dije que le había puesto una cosa blanca a mi mango. No me acordaba del nombre. Es azufre lo que le puse ¿Azufre? y le sirvió mucho porque ya este año dio mangos más buenos, ya sin tanto gusano. Ajá, Entonces, sí sería bueno, sí sería cierto que eso le sirvió. sí. Si recuerdan que también en una clase les pasé, por ejemplo, que había ciertos microcomponentes que las plantas obtenían del suelo para tener cierto tipo de crecimiento. O sea, las plantas necesitan micronutrientes, en este caso, potasio, azufre, hierro, zinc. El hecho de que Ajá. usted le hubiera incorporado azufre a su suelo de mango, me parece, del árbol. Si era un árbol de Mm, mango, sí, de mango, sí. lo Y que como le sí mande me sirvió, creo, entonces no sé cada cuándo tenga que ponerle, cada temporada. Maestro, cada temporada, Pero lo cuando ideal, empiece a florear, no, antes. antes de que empiece a florear. Ajá, Ajá. bueno, yo gracias. recuerdo que una vez leí sobre las lluvias azufradas. Ajá. O sea que la lluvia tiene, es buena el agua para los árboles porque tienen azufre. Ujú. Sí, es correcto, es real. Y es que el azufre lo que va a permitir a la planta es que le da los bioelementos para que pueda absorber correctamente los demás nutrientes. El zinc se supone que, para verlo muy objetivamente, el azufre, perdón, lo que va a hacer es que su planta tenga la capacidad de absorber correctamente los otros nutrientes que se supone su suelo ya tendría. Pero volvamos a lo mismo. Lo ideal sería que ustedes incorporen compostas, no elementos individuales, porque en teoría una composta ya debería tener azufre, ya debería tener potasio, Ujú. que era lo que mencionábamos. O sea, la composta ya va a ser
un bonche de nutrientes para sus plantas. No tendrían por qué tener deficiencia de azufre, ni de zinc, ni de nada. Obviamente le funcionó porque usted le dio un bioelemento para aprovechar correctamente los nutrientes del suelo, que sí es correcto, pero volvamos a lo mismo. Lo ideal sería alimentar a nuestras plantas con cosas que tenemos en casa, no comprar, Sí. ¿ok? Ujú. Pero sí, o sea, el azufre sí es muy bueno para el suelo. Y entonces la cáscara de huevo también se le puede aplicar, Sí, pero triturada. triturada, bien molidita y según eso desbaratada lo más que se pueda. Ujú. La cáscara del huevo lo que le aporta es calcio. Ajá, y también cada temporada. Cada que usted pueda, por ejemplo, cambiar el sustrato, revolverla, pero pues sí, o sea, de manera general, si ustedes quieren incorporar cierto nutriente, háganlo antes de que produzca flores, porque cualquier tipo de planta necesita mucha energía para producir flores y para producir frutos el doble, porque interviene muchísima energía. Ah, Entonces, está bien. si ustedes quieren que la planta tenga flores bonitas, frutos bonitos, lo ideal sería incorporarle los nutrientes antes de que florían. Ajá, Bueno, gracias. ya por último, hablaríamos de las enfermedades por virus. Y la forma más fácil de identificarlo sería entonces porque su planta empieza a tener malformaciones como crecimiento anormal de los brotes o distorsión de las hojas y las flores. Es decir, que tenga, o sea, que la planta se vea súper rarísima. En este caso, las fibras vasculares de esta planta, si notan que de ser verdes ahora son amarillas y están curviadas y empiezan a enrollar a la planta, esto es una enfermedad por virus. Otro síntoma sería la necrosis, es decir, marchitamiento y aparición de rayas y manchas anulares. Por ejemplo, esta es una hoja de plátano. ¿Sí pueden ver las parcas y las líneas a través de la hoja? Sí, Esto Sí. también es indicativo de que entonces su planta está siendo contaminada por virus. El enanismo, el retraso en el crecimiento tanto de las partes individuales como de toda la planta, entonces podría ser otro signo de que su planta está siendo contaminada por virus. Que ya vieron que también aquí ya hay un poquito de controversia con la enfermedad anterior, porque los nematodos también hacían que la planta no creciera correctamente, sí. que era lo que les mencionaba. Tienen que tener cuidado porque no solamente es identificar qué enfermedad está atacando a su planta, también tienen que identificar qué especie de cada enfermedad está atacando su planta, porque suponiendo que tienen una cosecha de maíz y ustedes, como ya vieron que sus plantas están siendo enanas, o sea, que no crecen, que están chaparras, van a inferir de primera instancia, por ejemplo, que están siendo contaminadas por nematodos. Y recuerdan que podían solucionarlo con agua caliente. ¿Qué pasa si entonces su planta no estaba siendo contaminada por un nematodo, sino por un virus? Puede que a lo mejor al incorporarle el agua caliente, el virus se desarrolle mejor y destruya toda la planta, no solamente la va a hacer enana, se la va a comer. Por eso la importancia de no simplemente inferir que porque su planta está siendo atacada por virus o por un hongo, ya le pongan los remedios caseros o los remedios que yo les dije. O sea, primeramente es identificar qué especie de bacteria, qué especie de virus, qué especie de nematodo, la enfermedad que ustedes quieran está haciendo atacada su planta. Porque lógicamente va a haber virus, va a haber cierto tipo de virus que se combatan de cierta manera y va a haber cierto tipo de virus que se combatan de otra manera. Claro. Claro. Y de ahí el que ustedes tengan que identificar y buscar cómo pueden combatir cierta especie de virus, cierta especie de hongo, que por eso les mencionaba, no necesitan a un agrónomo porque ustedes se supone que ya tienen las herramientas para combatir cualquier tipo de enfermedad, pero lo ideal sería prevenirlas, no combatirlas. Porque entonces ahí sí ya si tienen hectáreas grandes ya habría una pérdida de la producción de algún tipo de fruto, de algún tipo de vegetal. Entonces, lo ideal es prevenir, no combatir. Claro. Y otro de los síntomas vendría a ser la decoloración. En este caso, que empiecen a salir manchas blancas o manchas amarillentas en las hojas.
Sí. Una pregunta. Dígame. En la primera ilustración que está en la extrema izquierda, Ujú. ¿verdad? Esa, exactamente donde está el cursor. Veo ahí, como unos, ¿qué podemos decir? Unos hilos amarillos, Ajá. por decirlo así, ¿verdad? ¿Esos hilos son síntoma de la planta o es simplemente algo que estaba ahí y salió en la fotografía? No, no sé, es la pregunta. No, ese es el síntoma. Pero es que hay Ah, que tener también cuidado en la divagación de que, por ejemplo, hay plantas que de ujú. manera natural tienen la capacidad, por ejemplo, las enredaderas. Se han visto que de repente los jitomates, los pepinos, la fresa se empieza a enredar en ciertas superficies de forma natural para anclarse. No hay que caer en el error de creer que, por ejemplo, si nuestra fresa o la planta que sea de tipo enredadera se está enredando en otra planta, ya tiene virus. No. Esto de que empieza a tener malformaciones por cuestiones de virus es que entonces su planta, por ejemplo, cualquier tipo de planta de forma natural, no es una enredadera y empieza a tener este tipo de curvaturas raras o de crecimiento anormal en los brotes, ya entonces estaríamos hablando de que sí es un virus. Pero si de forma natural su planta de pepino, lo que sea, se está enredando en otra superficie, pero la coloración y el crecimiento es normal, entonces no habría problema. En Entonces este sí, es el caso de una pasiflora, pero me llamó la atención. Sí tiene de esta manera, pues, ¿verdad? Pero bueno, lo caso, vemos en otro momento para no entorpecer la flora clase de ustedes. su pasiflora de forma natural tiene ese tipo de enredaderas, es normal. Sí. Ah, Esto ok. va más enfocado a cuestiones de que una planta que usted, por ejemplo, no sé, ¿qué puedo poner de ejemplo? Una planta con flor crezca de cierta manera. Si usted de repente empieza a notar que las hojas o los nuevos brotes con hojas empiezan a curvar, nada más es un ejemplo, no sé exactamente qué tipo de especie sea esta planta, pero esto va más enfocado a que ustedes entiendan que cualquier malformación o crecimiento anormal pueden identificar que eso entonces ya sería una contaminación por virus. No necesariamente tiene que tener manchas, no necesariamente tiene que tener coloraciones extrañas, simplemente con que sus hojas sean anormales, ya podrían determinar que entonces posiblemente su planta esté contaminada por virus. ¿Ok? Sí, gracias, maestro. Ya aquí en este diapositiva yo no les puse la manera de combatirlas, porque si ustedes identifican que su planta está siendo contaminada por virus, es casi imposible que ustedes puedan salvarla, esté en etapa temprana o esté en etapa tardía. Lo ideal es destruir la planta, porque volvamos a lo mismo. Sí existen maneras de prevenir, pero ya con cuestiones de virus va a ser muy difícil porque entonces ahí sí necesitan ir de la mano con un experto. Aquí no pueden meterle inventos caseros porque entonces van a perjudicar la planta o podrían hacer que el virus se reproduzca de mejor manera y contamine a todo el resto de su huerto. Si ustedes identifican que entonces su planta está siendo contaminada por virus, retírenla desde que la vean. ¿Sí entienden esta parte entonces? Sí, Sí, sí se es una entiende, conclusión, sí, maestro, gracias. pero pues sí nos va a costar, bueno, a mí al menos sí me va a costar trabajo identificar, pero pues sobre la marcha. No es difícil, realmente no es difícil. Por ejemplo, si ustedes empiezan a notar que, suponiendo el caso de la compañera, hubo una compañera que tenía higos, ¿no? Que me mencionó que tenía una enfermedad y me mandó fotos la clase pasada. No sé si está aquí, pero la compañera me mandó fotos y en las fotos las hojas empezaron a tornar como cafezosas y empezaron a deformarse. En este caso basta con que ustedes, por ejemplo, identifiquen que posiblemente es un hongo o si de plano Una, no saben qué enfermedad está siendo atacada su planta, simplemente googleen hoja de higo con manchas cafés y rugosa. Y ustedes entonces podrían buscar fotos y a través de las fotos comparar entonces, esta hoja tiene la misma sintomología que mi planta. Entonces ya podrían investigar y ya podrían entonces hacer una determinación más concreta de por qué su planta está enferma o de qué está enferma su planta.
¿Sí entienden? Sí, sí, maestro. Entonces, basta con que ustedes googleen los síntomas que tienen sus plantas para determinar qué clase de enfermedad está contaminando su planta. Muy bien. Gracias. Ahora, ¿tienen duda de lo que vimos el día de hoy? ¿Tienen alguna sugerencia, algún comentario, lo que ustedes gusten? Van a tener una tarea súper sencilla. Simplemente van a tener que ver un video. Ahorita se los voy a mandar. Que es un ejemplo, por ejemplo, esta persona habla de cómo identificar primerizamente enfermedades o algunos síntomas que algunas plantas pueden tener por enfermedades. Entonces, déjenles paso el link. No tuve internet en un rato. Se me fue. No se preocupen. No escuché seguramente algo. No, simplemente les dije que iban a tener la tarea de ya que termine la clase, revisar el video que les acabo de mandar a WhatsApp. Ah, Y pues entonces ya habríamos terminado el tema de plagas y enfermedades. ¿Tienen alguna duda con alguna plaga, con alguna enfermedad? Entonces, la guía todavía ya se las voy a terminar esta semana, ya para mandársela, pero ahí vienen algunos ejemplos de enfermedades y todas las plagas que ustedes me pidieron que querían combatir. Y me parece que también me pidieron añadir a los chapulines. Sí, maestro, eso sí y le me puedo mandar preocupa un foto. poco. Sí, si ustedes tienen alguna duda que de verdad no identifiquen, por ejemplo, cierta enfermedad o bacteria o plaga de alguna de sus plantas, me pueden mandar fotos y yo con gusto los ayudo a identificarlas. Ajá, ahorita voy a tomar la foto, profe, para mandársela. Gracias. Profe, Dígame. ¿y cómo hacemos para que no lleguen las avispas y hagan sus nidos en los árboles? Ajá. Mm, pues no hay una forma concreta de evitarlas, porque hay que tener en cuenta que las avispas también son insectos polinizadores y son de suma importancia para el ciclo biológico de las plantas. Lógicamente hay cierto grupo de avispas que son peligrosas para el ser humano, pero lo ideal es que si usted ya determinó que en cierta zona hay avispas, márquele a bomberos para que retiren correctamente el nido de avispas. Ya no quieren, profe. Dicen que no Pero, les toca. entonces ahí sí habría problemas, porque si usted la retira manualmente, podría correr el riesgo de que la piquen y pase algo grave. Pues sí. ¿Son de importancia médica las avispas? O sea, ¿tiene algún conocimiento de si es alguna especie o si están posicionadas en un lugar peligroso para adultos o niños? Es que se ponen en una palma que tengo en el jardín y como vivo en Coto, Ujú. entonces mi pendiente es que picaran a alguien y luego vienen y me reclaman a mí. Ok, no, entonces lo ideal sí sería, voy a investigar. ¿En qué zona vive usted? Para Huentitán, aquí cerca del zoológico. Ok, voy a investigar qué agentes puede usted marcarles para que puedan retirar el panal, porque si ya hizo aviso a las autoridades y aún así no se quieren hacer cargo, está mal, pero pues yo le puedo investigar a ver qué agentes pueden ir a retirarle el panal, porque lo ideal es que lo retiren expertos y no solamente la gente. Ah, sí, es que yo le había hablado a un jardinero, pero cobran bien caro y dije, no, mejor hay que se quede. No, no, sí, 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 yo le paso los números de agentes públicos que pueden ir a retirar el panal. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Yo Yo, simplemente profesor. aprovechando la Ah, salida, maestro, perdón, adelante. Maestro, algo es un poquito fuera de la clase. Yo que tengo acá 1000 metros de terreno, me gustaría poder aplicar, pues es una composta lo que recogen los ayuntamientos de los árboles así picaditos, pero ¿a dónde puedo ir a solicitar, comprar o algo, ese tipo de composta? O sea, ¿la composta ya hecha o habla de la basura como tal que recogen los del ayuntamiento de Zapopan de los árboles que podan? Lo que está picadito, las hojas y los árboles picados, ya ve que Ajá, son como palitos. ok. ¿A dónde los puedo solicitar? Al ayuntamiento. Pero es que volvamos a lo mismo, tiene que tener cuidado con ese tipo
especies vegetales porque no sabes si, por ejemplo, las cortaron porque tienen algún tipo de bacteria o algún tipo de hongo. Y si Oh, usted las incorpora a la composta, corre el riesgo de que contamine toda su composta y contamine su huerto. entonces no es ideal, porque ya ve que ellos lo No le siembran en los camellones y donde quiera llenan de esa, pues de Por lo esas regular, casi todos los árboles de la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan están contaminados por bacterias y hongos. O entonces sea, yo mejor no no les recomiendo, buscarlos. yo no les recomiendo ponerle hojas de ese tipo de árboles porque los regular están contaminados, entonces van a contaminar su composta. Ah, está bien, gracias. ¿Alguien más? Me parece que alguien iba a participar también hace un momento. Profe, ¿no nos va a llevar a conocer la huerta de Mari? ¿Quién es Mari? Ella. Ah, ok. No sé si lo tenían programado con el profe Martín o más bien es una sugerencia. Pues es una sugerencia, ojalá que se pudiera. Están invitados. Ah, pues igual puedo ponerme de acuerdo con el maestro Martín para ver si se puede hacer una clase extracurricular y que ustedes vayan a conocer la huerta. Sería muy Maestro, bonito. aprovechando el fin de la clase, ahora sí, Francisco García para marcar asistencia nada más, ¿eh? Perdón. Gracias. ¿García qué, perdón? García Romero. Listo, gracias. Profe, Dígame, yo, Irene Sánchez, que no sé si nombró lista al principio y no había llegado. Sánchez Montes de Oca Irene. Sí, profe. Ok, listo. ¿Alguien más? Bueno, pues si no, ya entonces nos veríamos en la próxima clase. La próxima clase, déjenme ver qué vamos a ver. Vamos a ver lo de asociación de cultivos en el huerto, que era lo que les mencionaba de que les voy a traer el por qué el uso de policultivos y qué clase de cultivos son mejores con ciertas plantas y con otro tipo de plantas, para que ustedes ya a partir de esto puedan identificar que si entonces quieren plantar, no sé, jitomate o cebolla o algo así, ¿qué otra planta pueden plantar cercana a esta para que crezca mejor, para que ahuyente a las bacterias, para que ahuyente a insectos y enfermedades no deseadas? Maestro, Dígame, yo no dije presente y estuve aquí. ¿cuál es su apellido? Aguirre Ábalos. Mm, Listo, Aguirre Ábalos, Guadalupe, ¿verdad? Sí, gracias, maestro. Listo. Va a estar muy buena. Asistencia. ¿Cuál es su apellido? Sandoval Marín María Elena. María Elena, listo. Gracias. Pues entonces nos veríamos hasta la próxima clase. Cuídense mucho y sigan trabajando hasta el momento como están trabajando ahorita. Van muy bien. Me parece que todos han aprendido muy buenas cosas y ya las están incorporando poco a poco a sus jardines. Como les mencioné, el bioinsecticida que ustedes hicieron ya lo pueden utilizar en caso de que tengan plantas o inclusive para prevenirlas. Es muy bueno. Pero vuelvo a lo mismo, si lo van a usar para prevenir insectos no deseados, úsenlo cada tercer día o cada semana, una vez a la semana, como ustedes gusten, por las noches. De preferencia por las noches, Muy sobre bien, toda la maestro. superficie de las plantas. Y ya sería todo. Muchas gracias, maestro, muy Ustedes interesante. tengan Gracias, muy buena- Gracias. interesante. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Buen día. Gracias. eh,